Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos de estar en esta iglesia, estar junto a la congregación, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre. Padre, ayúdanos a ver que necesitamos glorificarte, nosotros necesitamos adorarte, aún en los días oscuros. Aun cuando las cosas no van bien, necesitamos recordar que tú eres nuestra ancla. Padre, utiliza tu palabra para hablar a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad y que sea tu Santo Espíritu quien nos convenza de acercarnos confiadamente a ti y depositar todas nuestras ansiedades, todo lo que nos preocupa y confiar plenamente en Cristo Jesús como nuestro Salvador y el único que puede redimirnos. Padre, en tus manos estamos, más que confiados y seguros de que tú eres quien está en control y todo lo que haces, lo haces bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Claves del gozo cristiano es el título de este sermón. El gozo es un indicador vital para todo cristiano, sea nuevo creyente o sea un cristiano con décadas perteneciendo a una congregación. Así como el latido del corazón es un indicador de vida en el ser humano, el gozo es un indicador vital de muestra de vida en todo cristiano. Es por ello que hoy nosotros vamos a conocer las claves del gozo cristiano para que si hoy tú sientes gozo, puedas seguir gozándote en Dios. Pero también si hoy no sientes nada de gozo, Dios puede obrar en ti y poner gozo. Y es que el estar gozoso es un cuidado. No estar gozoso en el Señor es un gran peligro. Estamos corriendo riesgos cuando no estamos gozosos en el Señor. En esta misma carta, en el capítulo 3, podemos ir allá, el versículo 1, Pablo les había dicho a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es seguridad para ustedes, le está diciendo Pablo, el permanecer gozosos. Es importante permanecer gozosos en el Señor. Sin gozo, nosotros somos ovejas que están ciegas, somos ovejas tercas, ovejas débiles, solitarias y presas fácil de Satanás. Así somos sin gozo. Había un pueblo antiguo en el que todas las personas eran ciegas. Nadie podía ver. Un día, mientras iban de camino, 6 hombres de ese pueblo se encontraron con un hombre que iba cabalgando un elefante. Los 6 hombres ciegos que habían oído hablar del elefante nunca lo habían visto por su incapacidad visual, pero tenían la gran curiosidad de saber qué realmente era un elefante. Con la inquietud de ellos saber y también de ir corriendo a la aldea y contarles a sus amigos y a sus compañeros de pueblo de qué era un elefante, ellos fueron motivados a donde el jinete que estaba montado sobre este elefante y le pidieron que por favor les mostrara lo que era el elefante a pesar de su discapacidad visual. El jinete alegremente aceptó. Él se dirigió a cada uno de ellos y como eran 6 hombres y un solo elefante, él lo que decidió fue: a cada uno lo voy a poner en una parte diferente del elefante. Así que toma al primer hombre y lo pone en un lado, lo pone al otro hombre y lo pone donde están los colmillos, etcétera. Lo distribuye por todo el elefante. Así que ya se imaginan los ciegos tocando el elefante para ver cómo eran las partes y cómo se sentía, etcétera. Una vez que terminaron, los 6 hombres fueron como los héroes a sus aldeas, los únicos que habían podido tocar el elefante.
Se sentaron en el centro del pueblo y todo el mundo rodeándolos. Así que el primer hombre que le había tocado el lateral del elefante comenzó a decir: el elefante es como una pared muy gruesa. Ni bien termina, y dice el segundo hombre: para nada. Él, el segundo hombre, había tocado el colmillo del elefante. Así que él comenzó a discutir y dice: el elefante es algo corto y es redondo y es suave, pero es bien recto. Yo lo voy a comparar como no como una pared, sino como una lanza. El tercer hombre, que le había tocado la oreja del elefante, dijo: no, eso no es así, yo no estoy de acuerdo con eso. No es nada ni como una pared ni como una lanza. Eso es más como una hoja grande que está hecha de lana, gruesa, como si fuera una alfombra, y se mueve cuando tú lo tocas. El cuarto hombre, en desacuerdo con los tres anteriores, comenzó a decir, el que había manipulado la trompa, él comenzó a decir: yo te puedo decir que el elefante es cualquier cosa menos eso. El elefante es como una culebra que es gigante, porque él había tocado la trompa. El quinto hombre también desaprobó todo y dijo: el elefante, él es redondo y grueso, él es como un árbol. Yo lo intenté abrazar y no pude, porque ese quinto hombre había tocado la pata del elefante. El sexto hombre, que le había dado la oportunidad de montarse en el elefante, él protestó y dijo: no sé quién de ustedes puede dar una descripción que sea más incorrecta del elefante, porque es evidente que el elefante es una montaña gigante que se mueve. Cuenta la leyenda que hasta hoy están los hombres discutiendo a ver cómo se ponen de acuerdo, a ver cómo es el elefante, porque ninguno pudo estar de acuerdo. Muchas veces nosotros sin gozo somos así. Intentamos andar por la vida tocando las experiencias y las situaciones, y así queremos buscarle una definición a todo. Queremos buscar la explicación de todo sin gozo porque me han herido. Entonces la vida es injusta porque la gente me hizo daño. Estoy ahí abrazando la pata del elefante. O no, la vida es muy buena para algunos, pero para otros es muy mala porque yo estoy tocando la oreja del elefante. Mis hermanos, nosotros sin gozo somos ciegos, somos tercos, somos débiles, solitarios y presa fácil de Satanás. Entonces, ¿por qué es relevante? Es relevante nosotros poder tener gozo porque podemos tener una perspectiva real de la vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué es relevante? Porque el gozo es un don de Dios. Dios es quien nos da gozo. El gozo que podemos recibir es Dios quien nos lo da. Dice Gálatas 5:22. No tienen que buscarlo, pero sí lo recordamos más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gozo está ahí, es fruto del Espíritu. El gozo debe ser un tema importante en mi vida. El gozo debe ser un tema importante en tu vida. Y debe ser un tema importante para todos. Pero es el gozo en el Señor. Ahora mismo, tú puedes estar sentado y estar pensando en irte solo y aislarte y vivir solo, buscando gozo solitariamente. Puede ser que estés también ahí haciendo el esfuerzo por no llorar para no preocupar a otros. O puede ser que estés sonriendo, pero con un hueco en tu interior que te tienta a aislarte. ¿Y qué pasa? Que la primera clave del gozo cristiano es lo opuesto a ese sentimiento. La primera clave del gozo cristiano es que el creyente es avivado por la generosidad de los hermanos. Es un hermano que vive en comunidad. Y precisamente eso es lo que notamos cuando Pablo en el versículo 10 apunta directamente a algunas cosas que vamos a destacar ahora. Él habla que él se goza en el Señor
Él se siente revivido en el Señor por los hermanos que han tenido cuidado de él. Es admirable de verdad notar en este versículo 10 cómo Pablo puede con altura dirigirse a sus hermanos en Filipos. Él usa palabras que están llenas de amor, reconociendo lo que han hecho ellos por él, y también expresa una relación muy estrecha con los filipenses. Al él agradecer por esa generosa participación en su misión, él no le está en ningún momento exigiendo. Y vamos a ver en el versículo siguiente cómo nos damos cuenta que Pablo no le está exigiendo aquí, sino que él sinceramente le está agradeciendo. ¿Y qué notamos? Cuando nosotros tenemos comunidades a las cuales pertenecemos, sin duda alguna, Dios es quien provee de las comunidades que nosotros necesitamos. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios. Dios es quien está en control de todas las cosas, y las personas que forman parte de tu entorno cercano no escapan de ese control providencial de Dios. Nadie puede escapar de ese control de Dios. A pesar de que tenemos un libre albedrío, sí tenemos un cuidado soberano de un Dios que no lo entendemos todo, pero sí sabemos que Él está al cuidado de nosotros, y las comunidades son un cuidado de Dios para nosotros. Una señora que se llama Bronnie Ware, más o menos, es así el nombre. Ella es experta en cuidados para las personas que ya están a punto de morir por una enfermedad terminal. Ella intenta mejorar la calidad de ellos, conociendo que ya son sus últimos días. Durante esa travesía, mientras cuidaba a personas que ya iban a morir, ella decidió hacer una investigación con ellos. Así que comenzó a preguntarle a diferentes pacientes, y sobre eso ella sacó 5 principios en su libro sobre las cosas que ellos se lamentaban, cosas por las cuales ellos se arrepentían de no haber hecho antes. Es asombroso notar que dentro de esas 5 cosas que ella pudo encontrar en estas personas que ya iban a morir, una de ellas por las cuales ellos se lamentaban era por no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos. Este era el pesar que estas personas a punto de morir se llevaban. No poder tener contacto con un amigo muy cercano. Dios, mis hermanos, es tan cuidadoso, y Él es tan cariñoso, y Él es tan atento con nosotros, que nos ha diseñado para vivir en un contexto comunitario. Y a pesar de cómo nosotros somos, nos provee de hermanos que están para ayudarnos. Nosotros no podemos olvidar esto. Es Dios quien provee de los hermanos que están junto con nosotros luchando. Y nosotros también somos hermanos que Dios utiliza para edificar a otros. Somos obra de esa providencia de Dios. Entonces, Dios provee de esta comunidad. Y notamos en los versículos, es una comunidad que necesitaban, y Pablo se alegra, pero al fin y al cabo, ¿de qué es que Pablo se está alegrando? El versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, pero ¿de qué se está alegrando Pablo? ¿Pueden notarlo en el texto? En gran manera me gocé en el Señor, ¿de qué? De que dice Pablo, al fin yo he revivido su cuidado de mí. Dice Reina Valera, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Comienza la frase al fin. Este al fin no es el que nosotros utilizamos constantemente. De que tú fuiste al colmado, al fin tú regresas porque tú tenías ya más de 1 hora comprando. No es este al fin. Pablo le está diciendo aquí, no es porque ustedes tenían mucho y se habían olvidado de mí, sino más adelante, al final del versículo 10, él menciona, porque ustedes tenían el apuro de poder ayudarme,
pero no se le había presentado la oportunidad de hacerlo. Entonces, al final, lo que Pablo está diciendo, gracias a Dios que por fin ustedes encontraron la oportunidad de servir a Dios por medio de la ayuda económica a mi persona. Es lo que Pablo le está diciendo. Al fin muestra cómo se ha reanudado la ayuda de los filipenses con Pablo. Y es interesante la frase que utiliza: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La palabra revivir es utilizada en este sentido con las plantas que vuelven a florecer. Y lo que está diciendo aquí es: gracias a Dios que al fin ustedes han podido hacer florecer este hermoso cuidado que ustedes tienen hacia mí. Y no estaba hablando Pablo solamente de ofrendas, no estaba hablando solamente de las finanzas, sino que estaba hablando de ese cuidado que ellos tenían para él. La ofrenda misma que Pablo estaba recibiendo de los filipenses en esta ocasión estaba demostrando algo, y era el amor, el apoyo y el cuidado que ellos tenían hacia él. Es muy evidente aquí. Con este versículo es suficiente para ver la amistad que existía entre la iglesia de Filipos y Pablo. Mis hermanos, qué ejemplo más bonito de amistades centradas en Cristo Jesús. Qué ejemplo más lindo. Nosotros necesitamos cuidar las amistades que Dios nos ha provisto. Nosotros debemos ser intencionales en formar amistades que sean cristocéntricas. Cuidémonos de tener la oportunidad de poder ayudar a otros, pero no tener la preocupación de hacerlo. Los filipenses tenían la gran preocupación, lo que no habían tenido era la oportunidad. Que no seamos nosotros contrarios. Aprovechemos la oportunidad, aprovechémosla hoy, esa oportunidad de nosotros poder ayudar a otros. Las relaciones de amistad son un regalo de Dios y debemos cuidarla de una manera bíblica. Ese es nuestro reto. Nosotros debemos orar por nuestros hermanos, debemos orar por nuestras hermanas, y damos gracias a Dios de cómo en esta iglesia hay hermanos y hermanas que aquí constantemente oran por nosotros. Aun cuando nosotros mismos no estamos orando, tenemos hermanos que gracias a Dios por ese cuidado y carga que ha puesto en su corazón, que oran por nosotros. Nosotros debemos de motivarnos a orar también por nuestros hermanos. También, en el ámbito de las amistades, nosotros necesitamos rogar a Dios por discernimiento y por sabiduría. No todas las amistades nos convienen. No todas las relaciones con personas nos convienen. Nosotros necesitamos discernimiento de Dios para saber las amistades que nosotros podemos ayudar a crecer y que Dios también utiliza para moldearnos. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Necesitamos ser intencionales en mostrar a Cristo y también tener discernimiento con quién nosotros nos juntamos. Es interesante en esta amistad que notamos con Pablo, algo muy interesante, en verdad. Si vamos al capítulo 1, el versículo 6, es un versículo muy conocido. Dice el versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perseverar en el Señor no es una acción aislada. Nosotros necesitamos estar dentro de la dinámica y esta labor comunitaria. Estando persuadidos de esto, de que el que comenzó la obra, no en ti solamente, sino en ustedes, es en plural. Nosotros necesitamos perseverar en la fe dentro de una comunidad. Entonces, de esto era que Pablo se estaba
alegrando. En gran manera yo me gocé en el Señor, y es de que han revivido vuestro cuidado de mí. La última parte del versículo 10 dice, de lo cual estaba en solícito, pero le faltaba la oportunidad. Y es que Pablo, a pesar de estar durante años sin ver a los filipenses, ellos no habían tenido esta oportunidad, y él en ese momento, Pablo en ese momento, sin haber recibido ayuda de los filipenses, sí ocurrió algo interesante. Y eso nos lleva a ver la segunda clave del gozo en el cristiano. Nosotros necesitamos una comunidad, nosotros necesitamos crecer avivados por una generosidad de nuestros hermanos, pero también, en segundo lugar, cuando aún no sentimos hermanos cercas, sí podemos aprender a vivir en toda circunstancia. Y es que, en segundo lugar, el gozo del creyente se nota, es evidenciado por medio del contentamiento en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Actualmente existe una amplia propaganda publicitaria que intenta hacernos creer que nosotros necesitamos comprar cosas para ser felices. Notamos en la televisión, en la radio, en el celular, en todas partes, y más donde hay fotografías, que nos venden un producto y las personas salen sonriendo. Lo que nos están diciendo sin palabras es que ese producto necesitamos comprarlo para nosotros reír también y para nosotros sentirnos felices. Hubo un anuncio que encontré, no lo tenemos proyectado, pero le voy a leer lo que dice. Dice en una parte, afíliate, sin trámites complejos. Por otro lado dice, la inversión más importante es proteger el futuro de tu familia. Y hay un padre, una madre y un niño sonriendo. Adivinen de qué será el anuncio. El anuncio es Funeraria Los Olivos. En verdad no encontramos como la conexión. Estamos alegres de que alguien va a morir. Sin embargo, en la imagen claramente se ve que se intenta mostrar que si tú compras lo que ellos te están vendiendo, tú vas a obtener seguridad y vas a poder vivir mejor. Aunque lo que te estén vendiendo es un plan funerario que, si es para nosotros mismos, no lo vamos a poder ver cuando nosotros nos toque fallecer. Entonces, es interesante notar toda esta dinámica. Ahora, si nosotros salimos con un cuaderno a preguntarle en la calle a las personas, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es la única cosa que tú quisieras lograr para que fueras feliz y estuvieras feliz siempre? Vamos a encontrar muchísimas respuestas. Pueden ser que algunos digan, bueno, si yo me compro este postre que es mi favorito. Otro puede que te diga un viaje a otro país, o comprar algo que yo siempre he soñado, o yo quisiera conseguir ese trabajo que yo siempre he soñado, o conducir sin encontrar ningún imprudente en la calle, o irme de vacaciones, o tener una casa. Pero si nosotros, mis hermanos, construimos nuestro gozo en estas cosas, hay un problema muy serio. Y es que si el dulce que yo quería comprar, si el pastel que yo quería comprar sale dañado, se fue todo mi gozo a pique. Si el viaje que yo quería hacer de vacaciones no se puede realizar por diferentes circunstancias, mi vida va a ser muy amargada. Si yo no consigo la casa, ni el trabajo soñado, ni el vehículo, entonces, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Vivir amargados porque no conseguimos eso que yo pensaba que era lo que me iba a mantener sonriente, como el anuncio de la funeraria? Entonces, el gozo es fugaz y es insostenible si depende de las cosas temporales y circunstanciales. Si nosotros intentamos guardar el gozo en la gaveta de las cosas temporales, pues temporalmente ese gozo se va a ir. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón en el Señor solamente. Sin embargo, esta idea de la funeraria y de vender la felicidad por lo que tú compras no es nueva. Si les gustaría acompañarme, por favor, a Lucas capítulo 12, versículo 13
al 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice la palabra de Dios, y dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque yo no tengo dónde guardar mi fruto. Versículo 18. Esto yo haré, yo voy a derribar mis graneros y yo voy a edificar los mayores, más grandes. Y allí yo voy a guardar todo lo que yo he trabajado, todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes guardados tienes para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. La diferencia no es mucha de lo que vemos hoy y lo que notamos aquí. La idea no es nueva. Intentar nosotros construir nuestra vida en los pilares de cosas temporales y darle la espalda rotundamente a Dios. Es decir, yo lo que necesito es yo trabajar duro y yo tener un buen ahorro y que la AFP esté bien de dinero. Y con el AFP y el ahorro yo voy a poder vivir bien y yo voy a reposar y yo voy a poder estar tranquilo y yo voy a poder disfrutar de lo que yo he trabajado. Esa idea, aunque la tengamos hoy, no es nueva. Y notamos en la Biblia que esto mismo era lo que pasaba. Él decía, yo voy a trabajar duro, yo voy a guardar todo, yo voy a descansar, luego voy a comer, voy a beber y me voy a gozar en lo que yo mismo he construido. ¿Qué es lo que está haciendo? Es intentando igualarse a Dios. En que yo estoy en control de lo que yo hago. Y yo puedo crear las cosas que yo considere sanas y que son saludables para mí. Sin embargo, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mis hermanos, de esto es que Pablo intentaba guardarlos a ellos, de que se gozaran, no en las cosas materiales, sino que ellos pudieran gozarse en el Señor con su ejemplo. Y por eso, en el versículo siguiente, el versículo 11, Pablo dice, yo no me gozo y le digo que ustedes no han tenido la oportunidad porque yo tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido. Y el hecho de aprender muestra un proceso de mucha práctica. Y aquí notamos algo interesante. Las circunstancias difíciles puede que hoy no se resuelva. Puede que dure muchos días sin resolverse. Pero Dios algo trabaja en nuestro carácter a través de las necesidades. Dios utiliza la abundancia para trabajar nuestro carácter. Dios utiliza las necesidades también para trabajar nuestro carácter. Y Pablo estaba claro de esto. Él dice, yo he practicado mucho, yo he aprendido mucho de vivir contento en escasez. Y el versículo 12, yo sé también vivir en abundancia. En todo y por todo yo estoy enseñado. Yo he aprendido, el Señor mismo me ha enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo aquí estaba intentando evitar confusiones de que él estaba agradecido, no solamente porque ellos estaban ayudándolo, sino que él estaba agradecido porque ellos estaban dedicándose al Señor mismo.
Ellos estaban obrando para que Dios sea glorificado con sus bienes. Entonces aquí él está intentando evitar confusiones con ellos y mostrándonos algo interesante. Nosotros podemos aprender de todas las circunstancias. Y es importante que en medio de cualquier circunstancia nosotros logremos abrazar fuerte una cosa. Y es tener clara nuestra identidad en Cristo Jesús. Mi hermano, tu condición económica de hoy no define tu estatus como hijo de Dios. El dinero que tú puedas tener en el bolsillo o en el banco no define si tú eres un hijo más amado o menos amado por Dios. Desde hoy Dios puede estar fortaleciendo tu carácter a pesar de la necesidad que quizá nadie sabe y solamente tú sabes. Pablo, a pesar de las necesidades, él seguía siendo un seguidor de Cristo Jesús. Pablo fue un seguidor de Cristo Jesús en la abundancia. Pablo se mantuvo como seguidor de Cristo Jesús en la escasez. La situación difícil no es una amenaza para derribarte. Al contrario, es una oportunidad que nuestro Dios usa para Él glorificarse. ¿Estás contento con la circunstancia que enfrentas? Pablo sabía que estar contento, sin importar la situación, era porque Dios les recordaba que el gozo estaba en el Señor. Recordar que el gozo mismo es un don de Dios nos ayuda a tener clara nuestra relación entre Cristo y las cosas temporales que nosotros buscamos. Nosotros conocer que las circunstancias son temporales, pero el Señor es eterno, nos ayuda a tener un buen balance de las cosas. No podemos olvidarlo. John Piper, en un libro muy conocido, él decía, preferir a Jesucristo por sobre todo el dinero, eso es un don de Dios. Nosotros no podemos generar ese deseo por nosotros mismos. Nos debe ser dado. Cuando Jesucristo se nos presenta como Señor y Salvador y amigo y la persona más deseable del universo, no acudimos a Él por nosotros mismos. No es un deseo que sale de nosotros, es Dios mismo que produce en nosotros ese deseo de acercarnos aún más a Él. Nosotros podemos notar aquí que el deleite del apóstol Pablo no descansaba en la provisión que le estaban dando los hermanos. El deleite de Pablo no descansaba en las circunstancias difíciles que estuviera pasando. El deleite de Pablo tampoco descansaba en qué bien fuera la situación. Y ese es nuestro tercer y último elemento de las claves del gozo cristiano. Y es que el gozo del creyente se fortifica, se hace más fuerte, es en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que hace que nuestro gozo sea más fuerte. El versículo 13 que repetimos todos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Sin embargo, ese todo ha sido mal utilizado en todo escenario. Se ha utilizado todo lo puedo en Cristo para mostrar que yo puedo lograr cualquier cosa en los negocios, sin importar. Que yo puedo lograr cualquier cosa en cualquier carrera de atletismo. Que yo puedo lograr cualquier cosa en mi trabajo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ese no es el contexto que notamos en ese versículo. Aquí notamos que Pablo estaba prisionero en ese momento. Y anteriormente a este versículo, lo que hemos estado viendo es que él ha aprendido a vivir alegremente en las situaciones precarias y en la abundancia. Ese todo lo puedo en Cristo muestra todo lo que Dios utiliza para construir nuestro carácter. No todas las ideas que yo tengo para querer yo lograr un éxito personal y olvidarme de Dios. Aquí Pablo está apuntando, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios mismo es quien orquesta todas las cosas. Nosotros tenemos celulares casi todos tenemos celulares inteligentes. El celular tiene un sistema operativo donde tienen los programas. Nosotros le damos a la pantalla y hace una función. Le damos a WhatsApp y abre la aplicación. Sin embargo, yo no puedo acceder a un celular
de otra persona si tiene una clave personal, si tiene una contraseña. No puedo. O si tiene la cara registrada o la huella. Porque tiene una contraseña que bloquea todas las funciones que tiene el celular dentro. Mis hermanos, este tercer elemento es la contraseña que desbloquea todo. Si nuestro gozo no está centrado en Cristo Jesús, no vale de nada que nosotros humanamente intentemos buscar grupo para nosotros sentirnos bien. No vale de nada que nosotros intentemos pensar positivamente que las circunstancias van a cambiar, porque yo creo que van a cambiar. Si Cristo no es el centro, se va a quedar todo bloqueado, igual que el celular. Entonces, nosotros necesitamos la clave maestra para desbloquear todas las demás funciones, que es Cristo Jesús. Y en Juan 15, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: si guardareis mi mandamiento y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, está diciendo el Señor, y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea perfecto, sea pleno. El poder que nosotros recibimos en nuestra unión con Cristo Jesús es más que suficiente. No necesitamos nada más para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surjan, sin importar el momento. Es suficiente el amor, para nosotros es suficiente el amor que Dios ha derramado en nosotros, pero también es suficiente Cristo Jesús para nosotros poder vencer cualquier dificultad y cualquier situación que esté dentro de la voluntad de Dios. No situaciones que yo he buscado para sacar ventajas y después decir que Dios fue que me entró en esa situación, sino que el escenario aquí nos está mostrando en Juan 15 que Cristo está mostrando, si nosotros guardamos la palabra de Dios, hay una acción directa de obediencia a la palabra de Dios. Hay una acción directa de diligencia a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ignorar lo que Dios nos está diciendo porque no somos autosuficientes. Necesitamos a Cristo Jesús. Hay escenarios donde nosotros, al igual que Pablo, constantemente necesitamos de la fortaleza de Dios. Nosotros tenemos límites de recursos, tenemos límites de tiempo, límites de capacidad, en ocasiones enfermedades que nos llevan al borde de la muerte. Nosotros tenemos como cristianos debilidades, pecados con los que luchamos, cosas que necesitamos constantemente entregarle al Señor. Y es ahí cuando nosotros reconocemos ante Dios por medio de su Espíritu de que somos débiles, cuando se perfecciona el poder de Dios. Así lo dice 2 Corintios 12:9. Ahí es justo donde se perfecciona el poder de Dios. Y mis hermanos, si hasta hoy Dios nos ha ayudado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a morir aquí? Si hasta hoy Dios nos ha ayudado, nosotros siendo infieles, ¿qué nos hace pensar que Él nos ha dejado solos? Hay una historia muy conocida y se han cantado canciones sobre ella, y es que se narra de un hombre que soñó que estaba al final de su vida. Él veía que su vida se iba como si fuera en un paseo por la playa, pero él iba con Jesús. Al mirar atrás su vida, él veía 2 pares de huellas en la arena. Durante casi todo el camino, él veía este par de huellas en la arena. Un par de esas huellas eran de él y el otro par de huellas eran de Jesús. Sin embargo, él se dio cuenta de que muchas veces en el camino de su vida solamente se quedaban 2 huellas en la arena. Así que él también notó que sucedía en otros momentos muy bajos y en unos momentos muy tristes. Solamente notaba 2 huellas en la arena. Esto realmente le molestó al hombre y le preguntó al Señor al respecto: Señor,
pero tú me dijiste que tú nunca me ibas a dejar, que tú nunca me ibas a abandonar, y tú dijiste que cuando yo decidiera seguirte, tú ibas a caminar conmigo todo el camino. Pero yo he notado que durante los periodos más difíciles de mi vida, solamente hay un par de huellas. No entiendo por qué. Cuando te he necesitado más, me has dejado solo. Yo no lo entiendo. Jesús, muy dulce y tiernamente, le responde: mi hijo, quiero que sepas que te amo y que nunca te voy a dejar. Volví a mirar esas huellas durante tus tiempos de dificultad y sufrimiento. Las huellas que viste fueron las mías. Te estaba cargando en mis brazos. Mis hermanos, el Señor es fiel. Acércate y pídele en oración que hoy tú seas fortalecido, porque en sus brazos tú estás. Dios te está cargando en sus brazos y Él es fiel. Para Él nada es imposible, todo lo podemos en Cristo Jesús. Recordemos que el gozo del creyente puede ser avivado por la generosidad de los hermanos. Es evidente en diferentes circunstancias, pero la base del gozo es Cristo Jesús. Cristo Jesús es que hace fuerte el gozo en nosotros. No olvidemos que Él es fiel y Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos y aún imaginamos. Dios les bendiga. Oremos. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu palabra y nosotros sinceramente queremos rogarte que nos recuerde que tú siempre eres fiel y no tenemos razones para vivir en tristeza y hundido en ansiedad y pensar que estamos solos, porque en tus manos nosotros estamos. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí. Te rogamos como congregación que sea tu Espíritu Santo quien los consuele y que les recuerde que tú eres fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Padre, gracias te damos por este tiempo y te rogamos que nos ayudes a proclamar el Evangelio a otros en todo tiempo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.